Antes que nos tiene ya Gustavo Cepeda, quien agradecemos y está ya en la línea telefónica. Y bueno, queremos hablar acerca de la mentalidad. Así que nos ponemos como scoutings, Gustavo, para saber y cómo detectar también mentalidad ganadora en los deportistas. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mi estimado Ricardo, Eduardo, personal del staff, querido auditorio, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarlos y comentarles que existe toda una metodología en los grandes clubes de cualquier deporte para detectar talentos. ¿Qué es un talento? Es aquel joven prospecto que en edad temprana manifiesta cualidades en forma sobresaliente tanto en lo técnico, táctico e inclusive en lo físico. Es como lo define el glosario de ciencias del deporte editado por IQM. Pero, ¿qué hay del aspecto psicológico? Se habla de 3 factores en esta definición muy importantes, pero nunca se menciona en ningún método de enseñanza descrito por este glosario como el aspecto psicológico o pensar en una futura estrella deportiva desde el punto de vista mental. En varios congresos o capacitaciones con entrenadores deportivos me han cuestionado muchas veces con la pregunta de cómo detectar en forma temprana o en etapas de iniciación deportiva a un prospecto desde el punto de vista mental. Después de varios años de investigación, la Universidad de Bruselas, en conjunto con el Centro de Investigación Deportiva de Zúrich, han propuesto una metodología bien definida para detectar en la etapa de iniciación a aquel prospecto potencialmente psicológico para el alto rendimiento. Se estudiaron a 1.3 millones de niños de ambos géneros que entrenaban o oscilaban en una edad de 7 a 12 años de todas las disciplinas deportivas, a lo que llegaron en conclusión con 3 variables importantes que manejaban a aquellos deportistas de iniciación que destacaban principalmente por su aspecto psicológico. La primera variable era el estilo de pensamiento. Los niños que destacaban por su aspecto psicológico tenían un 70% más de pensamientos positivos, es decir, se les ponían momentos competitivos difíciles y dichos niños o niñas disfrutaban de la práctica deportiva sin importarles las circunstancias o rivales. Solamente se enfocaban en salir adelante. Mientras que aquellos que tenían solo buena técnica desistían cuando las dificultades eran mayores que sus propias cualidades. La segunda variable que les hacía destacar mentalmente sobre los demás es el manejo emocional. Cuando los niños veían como una aventura interesante la competencia, respondían con mayor asertividad e inteligencia hasta en un 40%, a diferencia de aquellos niños que solamente intentaban aferrándose a lo que habían aprendido en los entrenamientos. El manejo emocional les hacía atreverse a hacer más cosas a comparación de los niños que no manejaban sus emociones y se aferraban a sus habilidades técnicas. La tercera variable fue la sociabilidad. Aquellos niños o niñas que tenían una mayor convivencia y expresión de sus formas de percibir entrenamientos, además de las competencias, asimilaban de mejor manera los resultados negativos, comprendiendo mejor las causas de los resultados hasta de los positivos, hasta en un 38%, a comparación de aquellos infantes que solamente se dedicaban a entrenar, obedecer a su coach, concretarse a jugar o competir y retirarse. Se comprobó que cada vez que un niño o niña convivía más con sus compañeros, entrenadores, jueces o árbitros, manifestaban de mejor manera sus emociones y las encauzaba en forma asertiva a favor de manejar el resultado o las consecuencias del mismo. Por lo tanto, y en pocas palabras, tú, si eres entrenador de prospectos
o captador de talentos, si quieres detectar a un deportista en etapa inicial, observa y evalúa estas 3 variables que te indicarás que está enfrente de ti un gran deportista con una mentalidad de alto rendimiento. Reitero, su estilo de pensamiento positivo, su manejo emocional a favor de disfrutar la competencia y, por último, en convivir equitativamente, se pierda o se gane. Pues hasta aquí mi participación, estimado Ricardo, Eduardo, querido auditorio, esperando haber dejado más dudas que respuestas. Una duda así rápida antes de ir a la pausa, Gustavo, ¿qué pasa si un niño no tiene esta mentalidad ganadora, pero puede, digamos, adquirirla conforme pasen los años? ¿Hay una edad en la que es posible cambiar esta famosa mentalidad ganadora? Muy buena pregunta, Ricardo. Fíjate que los niños, su personalidad a nivel estándar, se practique o no algún deporte, se puede conformar hasta los 7, 8 años, 2 años más, 2 años menos. Por lo tanto, la personalidad y la mentalidad es entrenable, no entra dentro de los genes de una persona. Por lo tanto, la inteligencia emocional, la mentalidad a favor del alto rendimiento es entrenable. Todo depende de la metodología y el peso específico que le den a las experiencias positivas o negativas. El primer punto, y de aquí te voy a comentar algo, el primer entrenador mental que tuvo Messi, lo confirma él mismo, fue su abuela, que su abuela lo llevaba a entrenar desde pequeño y le contaba historias emocionantes para que cuando llegara a entrenar disfrutara precisamente el pegarle al balón. Bueno, ahí está entonces esta buena historia y efectivamente Messi es el mejor del mundo. Y para muchos, todos los tiempos. Así es, y Cristiano lleva algo por el estilo, ¿eh? Sí, claro. Pero Sí, te escuchamos, Gustavo. Bueno, parece que perdimos comunicación con Gustavo Cepeda, pero la próxima semana más de esos temas interesantes y ya lo decía Gustavo, él prefiere dejar más dudas que respuestas. Seguramente así será. Vamos a ir a la primera pausa, regresamos con más. Viene la Liga.